¿Alguna vez han sentido que un lugar guarda más que simples recuerdos? Que su silencio no es vacío, sino que oculta un lenguaje propio, una resonancia que se niega a desaparecer. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas narrativas, una que no encontré en los titulares, sino en un rincón casi olvidado del Internet, un foro de exploradores urbanos. No era una historia de fantasmas convencional, ni un relato de encuentros paranormales explícitos. Era algo mucho más sutil y por ello más perturbador, una inmersión en una disonancia sensorial que roza lo inexplicable. La historia la compartió un usuario con el enigmático alias de Noche Eterna. Su relato no trataba de visiones, sino de sonidos, de una presencia auditiva que desafiaba toda lógica. Se desarrolló en un lugar olvidado por el tiempo y la civilización, un antiguo observatorio astronómico. Imagínense este lugar, una mole de hormigón y metal, erigiéndose en las estribaciones de una sierra remota, tan lejos de cualquier centro urbano que la oscuridad de la noche allí es total, un manto denso que permite ver las estrellas con una claridad casi dolorosa. Este no era el primer explorador en aventurarse en sus entrañas. Muchos antes que él habían documentado su decadencia. Pero la experiencia de Noche Eterna se desviaría drásticamente de cualquier relato previo. Lo que él encontró no estaba visible a los ojos, sino que resonaba en los oídos y, de forma más inquietante, en la misma fibra de su ser. Noche Eterna describió el trayecto hacia el observatorio. Horas de conducción por caminos sin asfaltar, el vehículo levantando una estela de polvo rojizo que se disipaba en el aire inerte. La silueta del observatorio apareció en el horizonte al caer la tarde, una estructura que parecía un esqueleto colosal contra el cielo crepuscular, sus cúpulas desvencijadas, como ojos vacíos observando un valle ya olvidado. La edificación no inspiraba miedo de inmediato, sino una profunda melancolía, la sensación de un propósito abandonado. El aire, incluso antes de que pusiera un pie dentro, era extraño. No era solo el frío del atardecer en la montaña, era un frío inusual, una especie de ausencia cálida. Lo describió como si el calor ambiental, la vitalidad misma, hubiera sido succionada del lugar. Al acercarse, las láminas de metal del revestimiento exterior, desprendidas y oxidadas, parecían escamas desprendidas de una criatura primordial. Los paneles solares, rotos y desvencijados, eran testigos mudos de una tecnología que había fallado, o quizás que había cumplido su ciclo. La entrada era una abertura oscura, una boca abierta en la piedra. Al cruzar el umbral, el silencio lo envolvió, pero no era el silencio reconfortante de la soledad. Era un silencio opresivo, casi tangible, tan denso que parecía absorber cualquier murmullo, cualquier respiración. Cada paso de Noche Eterna resonaba con una nitidez escalofriante. El eco de sus botas golpeando el hormigón reverberaba por los pasillos circulares, un sonido que regresaba a él, prolongado y solitario. Los pasillos interiores eran un laberinto de sombras. La linterna de Noche Eterna cortaba la oscuridad, revelando aparatos de medición oxidados, cables pelados que colgaban como venas secas y montones de polvo antiguo que cubrían cada superficie. Estos aparatos, alguna vez vitales, ahora eran artefactos petrificados de una civilización olvidada, herramientas de un pasado que intentó descifrar los misterios del cosmos y que ahora se hallaba subsumido en su propio misterio. La atmósfera era tan pesada que casi se podía saborear la historia en el aire. Noche Eterna se dirigió hacia la sala de control principal, el corazón operativo del observatorio. Allí, la decadencia era aún más pronunciada.
monitores con sus pantallas como ojos ciegos y paneles de botones, un laberinto de interruptores inmóviles, sugerían una complejidad que ahora era un vestigio inerte. Todo indicaba una operatividad extinta, una máquina muerta. Pero entonces lo notó. Al principio fue sutil, un zumbido imperceptible, apenas una vibración en el tímpano, una resonancia que parecía surgir de las entrañas del edificio mismo. No provenía de ninguna fuente visible, no había maquinaria encendida, no había corrientes de aire que lo explicaran. Era como el pulso latente de un circuito fantasma, una energía residual que se negaba a extinguirse. Noche eterna lo atribuyó, en un primer momento, a la sugestión, quizás el eco de su propia sangre resonando en sus oídos, o el efecto de la profunda quietud del lugar. Trató de ignorarlo, de concentrarse en la exploración visual de la sala, pero el zumbido no solo persistió, sino que mutó. De un murmullo constante y uniforme, comenzó a modularse. No eran palabras, ni notas musicales reconocibles. Era una cadencia rítmica que se alternaba, ascendía y descendía en volumen, casi como una respiración, como si el edificio mismo estuviera inspirando y expirando una melodía inaudible para el oído humano común. La sensación ya no era de simple curiosidad, sino de una profunda perplejidad, un entendimiento primario de que estaba presenciando algo fundamentalmente desplazado de la realidad, algo que no debería existir en ese espacio inerte. Se detuvo en medio de la sala, el haz de su linterna barriendo el espacio mientras intentaba localizar la fuente. Cada fibra de su ser le decía que no había nada físico que produjera ese sonido, y aún así, era innegable. La atmósfera se volvió más densa no solo por el polvo, sino por esa presencia auditiva que se tejía en el aire, volviéndolo casi pesado. La piel de Noche Eterna se erizó, no por frío, sino por una mezcla de asombro y una incipiente inquietud. La curiosidad, o quizás una necesidad de documentar lo inexplicable, venció al instinto de huida. Noche Eterna sacó su teléfono y comenzó a grabar. Primero capturó el silencio ambiental, el crepitar del polvo, el eco lejano de sus propios movimientos. Nada aparente, pero al reproducir la grabación con auriculares, la verdad se le reveló con una crudeza escalofriante. El zumbido se hizo palpable, innegable. Y no solo el zumbido. Entre las capas de estática ambiental y ese pulso anómalo, emergió algo. Una voz distorsionada. Era apenas un susurro, sí, pero con una resonancia que le heló la médula. No eran palabras coherentes, no como las conocemos. Eran fragmentos fonéticos, dislocados, como si alguien intentara hablar a través de un velo de distorsión temporal. Una sucesión de sílabas sin sentido, sonidos guturales y clics que no pertenecían a ningún lenguaje humano conocido. Lo más escalofriante, según su relato, fue la naturaleza de esos fragmentos. No sonaban humanos, no eran la voz de un fantasma que intentara comunicarse. Sonaban como la deformación de un lenguaje alienígena, o quizás el gemido de una máquina sintiente agonizando. Una comunicación que estaba más allá de la comprensión, pero que era innegablemente una transmisión. Noche Eterna describió cómo ese sonido no solo entraba por sus oídos, sino que parecía resonar en su caja torácica, una vibración interna que lo dejó sin aliento, una presión palpable en el pecho. No era un sonido que pudieras bloquear, era una resonancia que te invadía. Se sintió observado, no por una entidad física que pudiera ver, sino por una presencia inmaterial que se comunicaba a través de esa sinfonía de la anomalía. La experiencia trascendía el miedo común. Era un encuentro con lo que podría ser una conciencia no humana o una falla en el tejido mismo de la realidad. La grabación en su teléfono se convirtió en la prueba de lo que nadie le creería.
La razón, o quizás el instinto de supervivencia, finalmente se impuso. La experiencia fue demasiado intensa, demasiado ajena a cualquier marco de referencia conocido. El cerebro de Noche Eterna le gritaba que saliera de allí, que escapara de esa sinfonía espectral. Retrocedió lentamente, cada paso un esfuerzo. Sentía cómo el zumbido y las voces distorsionadas parecían intensificarse ligeramente con cada pie que se alejaba de la sala de control, como si el observatorio no quisiera dejarlo ir, como si intentara mantenerlo cautivo en su red acústica. El peso de lo inexplicable se adhería a él. Una vez fuera del observatorio, el cambio fue abrupto. Como si cruzara una barrera invisible, el sonido cesó por completo. El aire volvió a ser solo aire. El silencio nocturno de la sierra regresó, pero ahora estaba teñido por el recuerdo de lo que había escuchado. El observatorio se alzó detrás de él, una silueta muda, una vez más un esqueleto de concreto y metal, pero ahora con un aura completamente diferente, una aura de misterio resonante. Noche Eterna concluyó su relato con una reflexión que me dejó pensando durante días. Era una resonancia residual de antiguos experimentos con ondas espaciales, quizás. Un eco de señales cósmicas que el observatorio había captado en su apogeo y que ahora flotaban como un espectro acústico, atrapadas en sus muros. O algo más primario, una manifestación de la propia soledad abrumadora del lugar, tejiendo su propia narrativa sonora, intentando comunicarse con los pocos que se atrevían a invadir su silencio. Lo último que mencionó en su publicación, un detalle que me pareció el más inquietante de todos, fue cómo a veces, en el silencio de su propia habitación, en la profunda calma de la noche, cree escuchar un murmullo distante, una melodía espectral que le recuerda su breve, pero inolvidable, incursión en el umbral de lo incomprensible, una disonancia que, una vez escuchada, nunca te abandona del todo. La historia de Noche Eterna nos confronta con la idea de que no todos los misterios son visibles. Algunos se manifiestan a través de los sentidos que menos esperamos, transformando lo familiar en algo profundamente alienígena. Este relato nos invita a cuestionar: ¿qué otras realidades están suspendidas en la vibración del aire a nuestro alrededor, esperando ser captadas por la frecuencia correcta? ¿Qué piensan ustedes de esta experiencia? ¿Creen que los lugares pueden resonar con su propia historia de formas que no entendemos? ¿Han experimentado alguna vez algo similar, un sonido o una sensación que no podían explicar? Los invito a dejar sus comentarios y sus propias experiencias aquí abajo. Si esta inmersión en lo enigmático les ha cautivado, no olviden darle un me gusta a este video y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse futuras exploraciones en los rincones más oscuros y extraños de la realidad. Hasta la próxima. Manténganse atentos a los susurros del silencio.